Mi gente, que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y en sus hogares. Es un gran honor el acompañarles nuevamente comentando sobre el Evangelio de este quinto y último domingo de Cuaresma. La semana pasada yo decía que en el corazón de la parábola del Hijo Pródigo, nuestro Señor Jesús nos anima a ser humildes y arrepentirnos de corazón como el Hijo Pródigo, y a no ser moralistas y duros de corazón como su hermano mayor. También decía que podríamos arrepentirnos como consecuencia del sufrimiento y el del dolor para sentirnos bien, ¿verdad? Pero deberíamos buscar siempre arrepentirnos con el propósito de no volver a pecar y con el propósito de reparar lo malo que he hecho. También decía que deberíamos buscar arreglar nuestras relaciones, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, porque valoramos a Dios, porque valoramos a los demás y porque valoramos la relación de ellos con nosotros. Decía que deberíamos buscar arrepentirnos por amor y en el amor, porque la verdadera conversión de corazón ocurre plenamente solo en el amor. El tema de hoy es el perdón, y el propósito de este tema es no juzgar y perdonar. El evangelio de este domingo que encontramos en Juan capítulo 8 del versículo 1 en adelante nos narra la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Pero antes de entrar en materia, quisiera comentar el contexto en el que este hecho ocurre. Recordemos que antes de esta narrativa de hoy, en el capítulo 7, versículos 37 y 38, Jesús está desempeñando un papel sorprendente, un papel protagónico en la fiesta de los tabernáculos. Y también en los versículos 40 y 41, vemos cómo Jesús está ganando el corazón de la gente humilde. Más adelante, en el versículo 45, vemos cómo los líderes religiosos habían sido humillados cuando la guardia del templo se negó a seguir sus órdenes para hacer arrestar a Jesús. Y para añadir más leña al fuego, en los versículos 50 y 52 nos encontramos con el venerable y muy respetado Nicodemo, uno de los suyos. Este los había regañado públicamente. Entonces, no es sorpresa que las autoridades religiosas se sintieran furiosas y comenzaran a conspirar en contra de Jesús. Fíjense que la mañana siguiente ya ellos habían tramado todo un plan y lo están llevando a cabo. Habían planificado una trampa en la cual ponían a Jesús contra la pared. Ellos intentan probar una de dos: o que Jesús no entiende la ley de Moisés, o aún peor, que Jesús no la cumple. Cualquiera de estos dos cargos es muy grave y un motivo suficientemente fuerte para encarcelar a Jesús. Jesús, en cambio, dice el evangelio que antes de llegar al templo había estado en el monte de los olivos. Fíjense que el monte de los olivos también significa la sublimidad de la piedad divina, porque óleos en griego quiere decir misericordia. También corresponde la naturaleza del óleo al misterio de la que se trata. Fíjense que se queda encima de todos los demás líquidos. Y como dice el salmista,
la misericordia del Señor están por encima de todas sus obras. Entonces, Jesús viene del lugar de la misericordia y lleno de misericordia. Por otro lado, los líderes religiosos están tan cegados por su rabia y vergüenza que no pueden ver cómo su plan se volverá en su contra. Fíjense que ya sabiendo la motivación de estos líderes religiosos, uno se podría preguntar, ¿será que ellos le tendieron una trampa a la mujer? Si no fue así, entonces, ¿dónde está el compañero de pecado de la mujer? Porque se necesitan dos para cometer adulterio, ¿verdad que sí? Otra pregunta sería, ¿por qué los líderes religiosos no le trajeron también a ese hombre, a Jesús, para que lo juzgara? Después de todo, según la ley de Moisés, ese también era culpable. Es increíble a qué nivel de brutalidad habían caído esta gente, avergonzando a esa mujer y sometiéndola a una posible muerte apedreada, con el único propósito de tenderle una trampa a Jesús. Y fíjense que aun cuando están cubiertos de pecado, esta gente piensa que su enojo e indignación era justificada. Considerando todo esto, podríamos pensar que esta historia comienza con un engaño, el cual las autoridades religiosas logran poner a la mujer en un juicio. Realmente, esta es la historia de un juicio. De hecho, es a Jesús a quien ellos están buscando enjuiciar. Pero esas palabras de Jesús, cuando dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, esas palabras le desarmaron toda la trama, esa que habían armado para entrampar a Jesús. Con esas palabras, las autoridades son las que se han sometido a juicio. Cada uno es su propio juez y jurado, y cada uno se encuentra culpable. Sobre esas palabras que Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, comenta San Agustín, esta es la voz de la justicia. Sea castigada la pecadora, pero no por los pecadores. Que se cumpla la ley, pero no por medio de los mismos que la quebrantan. Después de que los acusadores se fueron, solo quedó Jesús y la mujer. Y continúa diciendo San Agustín, únicamente quedaron dos, la miseria y la misericordia. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en pie, en medio. Dice San Agustín, yo creo que aquella mujer se quedó aterrada porque esperaba ser castigada por aquel en quien no podía encontrar culpa alguna. O sea que la mujer pensaría, yo estoy acabada, hasta aquí llegué. Este sí de verdad me puede juzgar, porque está limpio de pecado. Lo que sea que haga conmigo es justo. Mas sin embargo, aquella mujer lo único que encontró en Jesús fue misericordia y mansedumbre. Volviendo al tema, tal vez suene un poco fuerte, pero esas palabras del Evangelio, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, no son simplemente para las autoridades religiosas de ese tiempo. Estas palabras son también para nosotros hoy. Esta también es nuestra historia cada vez que actuemos cegados por la rabia y la vergüenza. Esta es nuestra historia siempre que estemos interesados en demostrar que alguien más está equivocado,
que en vivir y comportarnos acorde con el Evangelio, viviendo tan justamente, tan moralmente, tan éticamente, tan generosamente como humanamente me sea posible. En nuestra historia, cada vez que nos tomamos la libertad de juzgar a otra persona de manera prematura o de manera severa, o cuando lo hacemos de ambas maneras a la vez. Por otra parte, esta también es la historia de Jesús, que nos enseña la misericordia y que exige de sus seguidores que vivamos vidas de tolerancia, de moderación y de autocontrol. Yo sé que el mundo nos incita a juzgar a los demás y que el mundo espera eso de nosotros, pero el camino del cristiano es diferente. El camino del cristiano es el camino de la tolerancia. El camino del cristiano es el camino del perdón. Dado que el camino de la tolerancia es contracultural y que va en contra de nuestra intuición, entonces la tolerancia es algo que necesitamos y debemos aprender. Por otra parte, el perdón viene de Dios. Y necesitamos que Dios nos perdone nuestros pecados para ser realmente libres. Uno de los daños más grandes que el pecado hace en nosotros, en nuestra vida, es ese, que nos quita la libertad. El perdón es uno de los milagros más grandes que Dios puede realizar en nosotros. Hay tantas personas que son prisioneros, que han perdido su libertad por causa de no perdonar o por simplemente no perdonarse a sí mismo. Hay gente allá afuera que son más prisioneros que otros aún estando en la cárcel. Si no, pregúntale a San Pablo, que estando en la cárcel le escribía a las comunidades cristianas. San Pablo era más libre en el espíritu dentro de la cárcel que muchas personas que aún teniendo su libertad física están encarcelados por causa de la falta de perdón. Cuando Dios nos perdona, nos libera. Solo Dios puede perdonar los pecados. Esto era algo que los judíos tenían muy claro. Por eso le molestaba tanto cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados. Y es que ellos no entendían que Jesús era Dios. Hoy en día hay gente que todavía no entiende que cuando un sacerdote te dice, después de tu confesión, yo te absuelvo de todos tus pecados, ese perdón recibido no es del sacerdote en sí, es Jesús quien te perdona por medio del sacerdote. El único que perdona los pecados es Dios. Y nosotros solo somos capaces de perdonar con la ayuda de Dios. Solo con la ayuda de Dios yo soy capaz de perdonar de corazón a esa persona que me ha hecho daño. Solo con la ayuda de Dios yo soy capaz de perdonarme a mí mismo de corazón. Por otra parte, aunque constantemente somos invitados y tentados por la influencia del mundo a dividir a los seres humanos en nosotros y ellos, en buenos y malos, en culpables y libres de culpa, en santos y pecadores, en verdad, cada uno de nosotros somos un poco de ambos. Entonces, el trabajo de nuestra vida debe de estar enfocado en moldear nuestra propia vida como discípulos, no en juzgar la vida de los demás. Por eso dice la palabra en Mateo
capítulo 7, versículo 1. Y de nuevo se repite en Lucas, capítulo 6, versículo 37. No juzguen y no serán juzgados. Es bueno aclarar que el adulterio es algo que no es permitido bajo la ley de Dios. Por eso Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más. Con referencia a esto, comenta San Agustín. Luego el Señor condenó, pero el pecado, no al hombre. Porque si hubiese sido fomentador del pecado, hubiese dicho, vete y vive como quieras. Estás segura que yo te libraré del castigo y del infierno, aun cuando peques mucho. Pero no dijo esto. Continúa diciendo, fíjense los que desean la mansedumbre del Señor y teman la fuerza de la verdad, porque el Señor es dulce y recto a la vez. Volviendo al tema, en definitiva, esta es una historia sobre cómo es vivir en la presencia de Dios, donde nuestros pecados son tan claros como el día y tan visibles para nosotros mismos como para todos los demás, y donde se encuentran con el perdón divino. Dice Jesús, yo tampoco te condeno. Esta es una buena noticia para la mujer sorprendida en adulterio. Es una buena noticia para sus soberbios acusadores, para mí y para cualquiera en quien haya incluso una pizca de pecado. Yo le pido a Dios que todos nosotros podamos decir de corazón como Jesús, yo tampoco te condeno. De verdad que ha sido un enorme privilegio para mí el poder hacer realidad esta campaña de Cuaresma. Espero en Dios que haya sido de mucho provecho para todos, que hayan aprendido mucho y sobre todo que les haya dejado muchos frutos espirituales. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, su salud y permanezca para siempre. Amén. Si Dios lo permite, hasta una próxima campaña.